En esta edición entonces decíamos, vamos a considerar al Estado, ¿sí?, como la expresión del instinto de poderío del grupo ordenado o coordinado por él, derecho. Entonces decimos que dos elementos fundamentales desde esta edición van a resaltar, ¿sí?, el poder y el derecho. ¿Por qué no se consideran en muchas definiciones el concepto de territorio? Porque ya se está viendo desde otra visión. Por la misma intercambio cultural. Ajá. Por favor, ¿nos puede repetir la definición de teoría del Estado? O sea, no definición, sino ¿qué estudia la teoría Bueno, del en realidad, teoría del Estado tradicionalmente se refiere a lo que se llama el arte de gobernar. El arte de gobernar. Sí, en realidad se refiere a la dirección que se da de una sociedad. Entendemos que esta dirección la va a dar el Estado. ¿Cómo la va a dar? Pues en base a diferentes elementos. ¿Sí? Les va a quedar muchísimo más claro en el siguiente módulo, porque la visión ahí es donde se aterriza. Pero aquí vamos a resaltar precisamente estos dos aspectos, fundamentalmente el del derecho. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Luis Recasín Siches también nos ofrece otra visión, ¿sí?, y reconoce principalmente estos elementos. Hablamos de una organización pública, en específico de una asociación, porque bajo esta lógica en realidad es un acuerdo, ¿sí?, un acuerdo de voluntades por el que nosotros decidimos crear esa asociación. Esa asociación, dijimos, suprema, o esa instancia suprema. Él nos dice que es un órgano establecedor y aplicador del derecho, ¿sí? Y obviamente, ¿qué me implica cuando yo hablo de derecho? Aquí el derecho tradicionalmente se va a entender el conjunto de normas jurídicas, ¿sí?, tradicionalmente decimos. Pero en realidad, bajo esta visión, vamos a entender derecho aquello que la sociedad reconoce como tal, ¿sí? Tenemos que recurrir necesariamente a hacer el análisis de las fuentes del derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Costumbre. La costumbre, la ley, la jurisprudencia, la doctrina, ¿sí? Y entonces, obviamente, el primero que nos salta es la costumbre, pero esa costumbre tuvo su origen en ciertas pautas de comportamiento establecidos por los hombres. ¿Para qué? Para la mejor convivencia. Para la mejor convivencia, para la cuestión de las relaciones entre los individuos, para dar cierta certeza, para dar cierta seguridad a los actos de los individuos, ¿verdad? Obviamente, con el transcurso del tiempo, pues hubo necesidad de irse adecuando a la realidad, ¿o no? Y entonces, pues ahora reconocemos a la norma jurídica, ¿sí? Pero en principio nos referimos a todo tipo de normas, aquellos que van a regular la conducta entre los individuos. En este caso específico hacemos referencia al derecho como norma o equivalente a la norma jurídica. ¿Por qué? Porque ese Estado, para hacerla cumplir, necesita forzosamente el uso de la fuerza o la imposición de manera coercitiva. Esto es que si tú no la cumples, yo tengo la facultad para hacer que tú la cumplas, ¿sí?, teniendo como última instancia obviamente la sanción, ¿sí? Si tú incumples la norma, yo voy a hacer efectiva la sanción. La sanción incluso aún en contra de tu voluntad. Por eso decimos que el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza. ¿Y para qué tiene el Estado estos elementos, o principalmente la cuestión del derecho? Pues fundamentalmente para reconocer, proclamar, garantizar las libertades fundamentales del hombre, ¿sí? Podríamos agregar que los intereses principales, los intereses comunes, ¿sí?,
que necesitan precisamente de esa protección. Luis Recasens nos dice que en realidad el Estado no es un fin, sino un medio al servicio de los individuos. ¿Por qué? Porque por medio de las instituciones del Estado, el individuo cubre sus necesidades, ¿no? Va a poner los medios para satisfacer las necesidades. Claro, sí, porque mi interés primordial es satisfacer mis necesidades, ¿verdad? Obviamente, necesidades colectivas, ¿sí? Que nos atañen a todos, de las cuales necesitamos cierta seguridad, cierta certeza. Es por eso que el Estado en realidad no es, desde esta visión, un fin, sino simplemente un medio. Por tanto, también se reconoce como una unidad de decisión política. Aquí entra la cuestión del poder, ¿verdad? Y entonces nos dice que se obtiene de la organización de las instancias de competencias estatales según lo ordenado por el derecho. ¿Sí? Obviamente volvemos a encontrar este binomio poder, salud, derecho. Y entonces vamos a entender el derecho, ¿sí? O en ese sentido, el elemento del derecho en relación al Estado, que debe ser dictado y aplicado por la organización social que quiere ser más fuerte que todas las demás. En este caso es el Estado. Por eso va a ser la organización política que intenta crear un poder capaz de imponerse a todos, incluso a los más fuertes. Entendemos que en esta visión o en este objetivo, las decisiones van a ser impuestas tanto a la sociedad en general como a los mismos representantes del Estado, en este caso a la autoridad. Bajo la visión de Recasens es a los débiles y a los fuertes, ¿no? Pero quedan incluidos todos los individuos. Aquí es donde entra lo que les digo, contenidos aceptados como derecho. Sí, obviamente va desde la norma jurídica, incluso aquellas normas consuetudinarias, específicamente las costumbres, ¿sí? Pero incluso también aquellos que puedan identificarse como tal. Entonces se expande en este caso concebir no solo a la norma jurídica, sino aquello que la sociedad acepte como derecho. En la definición tradicional de Jelinek, ¿sí? Estado es la unidad de ejecución de cada ordenamiento de poder de dominación por hombres presentados en un territorio. Esta es la definición tradicional de Estado, porque nos da principalmente los tres elementos que lo constituyen. Dijimos que el territorio y población en realidad corresponden a la sociedad. ¿Sí? Y obviamente la cuestión del poder. Es por ello que la sociedad es un supuesto del Estado. Respecto al origen del Estado existen varias tesis, que sí, se identifican varias, pero principalmente estas. Obviamente entendemos a qué se refiere cada una, ¿verdad? Ya, gracias, es que es un... ¿Sí? ¿A qué se referiría la tesis teológico-religiosa? Que los humanos van a ser elegidos porque Dios los van a poner porque Dios los eligió, ¿verdad? Estamos hablando del origen de esa. Obviamente la fuente es Dios. ¿sí? Dios, ¿verdad? La divinidad en este caso. La contractual obviamente es por voluntad de los hombres, pero la que más desde esta visión se acerca a la explicación del origen del Estado es la natural o histórica. ¿Por qué?
Porque obviamente nos dice que el Estado es resultado de un proceso que se da a lo largo de la historia, ¿sí? Que desde esta visión básicamente no podemos ubicar un surgimiento exacto de esa institución llamada, o de esa organización llamada Estado, sino en realidad fue producto de diversos factores. Esta explicación básicamente la encontramos o la apoya mucho Marcus Kaplan, que nos dice: el Estado procede de la sociedad, es su producto, su modo de expresión y organización, sí, que deriva precisamente de esta cadena de transformaciones producidas en el seno de la sociedad. Luego entonces no podemos determinar un origen exacto de la sociedad, sino en realidad se dio en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pensamos en realidad desde las sociedades primitivas, todos encuentran una dirección en común o hacia dónde quieren ir, ¿sí? Entonces, al encontrar un sentido en común o un objetivo, van a ir organizándose conforme a esa directiva, ¿sí? Y entonces es claro que en esa directiva van a influir un sinnúmero de factores, desde factores naturales, desde factores físicos, desde factores económicos, desde factores religiosos, desde factores contractuales, desde factores de diferentes perspectivas, ¿no? De diferentes elementos que me van a ir configurando o me van a requerir necesariamente que yo vaya creando o configurando este elemento que se llama Estado, ¿sí? Entonces es por eso que no podemos determinar desde esta perspectiva en qué momento hablamos de Estado, porque el mismo proceso histórico, la misma evolución de la sociedad lo va a ir configurando. Y entonces entre los factores que me van a determinar el surgimiento de esta organización suprema, estas son tan solo enunciativas, no limitativas, existen muchísimas más, pero principalmente nos dice la expansión y concentración demográfica, que se refiere básicamente al crecimiento de la población, ¿sí? La cuestión de ir, el incremento de los individuos que van a conformar una sociedad. ¿Qué implica? Que cuando haya más individuos, ¿qué implica? Pues haya mayor interacción. ¿Qué implica? Que las relaciones se vuelven más complejas. La reconversión económica básicamente se refiere a esta evolución desde el aspecto económico, a la reconversión del sistema económico, que obviamente a lo largo del tiempo no es solo una, ¿verdad? Existen diferentes etapas o diferentes épocas. El desarrollo de la técnica, básicamente a la técnica nos referimos a cómo se van a hacer las cosas, desde lo más rudimentario, entendemos, hasta las tecnologías actuales, ¿sí? Que en alguna medida van a ir facilitando o no la vida del hombre, pero normalmente sí. Pero obviamente este avance o este desarrollo de la técnica trae aparejado un sinnúmero también de problemáticas, ¿sí? Que a la larga también van a influir en esa reconfiguración o no del Estado. La jerarquía y especialización del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente pasamos de hacer trabajos iguales o desarrollar actividades iguales a desarrollar actividades diferentes, ¿no? A lo mejor en un principio todos éramos agricultores y nos dedicábamos a la agricultura, pero posteriormente, ¿qué pasó? En el intercambio, a lo mejor unos fueron agricultores, otros comerciantes, ¿no? A lo mejor en el intercambio de comerciantes ya no fueron comerciantes, ¿no? Entonces así sucesivamente. Que obviamente trae aparejado la división del trabajo. Una nueva organización social, por supuesto, que va a depender tanto desde el aspecto territorial hasta el aspecto sociocultural, la formación de clases, la formación de élites. La desigualdad social también, por supuesto.
los conflictos e inestabilidades que dentro del mismo seno de la sociedad se desarrollan, por supuesto, ¿sí? Porque a fin de cuentas, ante un conflicto lo que vamos a buscar es precisamente una solución, ¿verdad? Pero que a la vez esa solución sea para todos en igualdad de circunstancias, ¿sí? Que todos cumplan con sus funciones, que todos cumplan con sus deberes, y obviamente ante un incumplimiento yo necesito la certeza, ¿sí? Que aún en contra de la voluntad de ese individuo se van a cumplir. Entonces, tan solo estos son algunos, pero un sinnúmero más de factores que conforme fue evolucionando la sociedad fueron configurando esa institución suprema. Es por eso que dice que no surge en un momento determinado, sino en realidad en el devenir histórico de la misma sociedad. ¿Cuáles son los elementos que vamos a encontrar en el Estado? Básicamente van a ser de tres tipos: constitutivos, atributivos y funcionales. ¿A qué se van a referir los constitutivos? ¿Cómo se constituye el Estado? Los que van a ser su estructura fundamental, que van a constituir, valga la redundancia, al Estado. Los atributivos, El funcionamiento y el desempeño. entonces los funcionales, Ellos pueden ser los que la misma sociedad otorga al Estado para su desarrollo. y los funcionales, las funciones que van a Las actividades que van a desempeñar. ¿Cómo? A ver, ¿cómo A ver, quedaron los espera. atributivos? Vamos a ver uno por uno, no se estresen. Los constitutivos, como la palabra le dice, van a ser la base y el fundamento. El supuesto básico, dijimos, va a ser la sociedad, y en este sentido la vamos a entender como la superestructura. Cuando hablamos de los atributivos, van a ser aquellos que son esenciales al Estado, que se van a referir básicamente al ordenamiento jurídico, que es el derecho, y al ejercicio del poderío o aquí es donde vendría el enfoque que ya nos comentaba el compañero, ¿sí? Que en realidad sería uno, que son diferentes, y tenemos básicamente tres enfoques, donde nos dice que derecho y poder son equivalentes. Hay absoluta identidad, tienen el mismo objeto. El poder se desprende de la propia naturaleza de la norma. Hay otro que nos dicen que no, cada uno tiene sus propias funciones. Y una tercera nos dice que en realidad el Estado presenta dos facetas, la jurídica y la social. ¿Sí? Obviamente hay un sinnúmero de discusiones al respecto. Y los elementos activos o funcionales, ¿sí? Las funciones que deben de desempeñarse, obviamente por esta institución o por este órgano supremo que se llama el Estado. Aquí vamos a encontrar dos básicamente, que son de actividad y de autoridad. Cuando hablamos de las funciones de actividad, se van a referir básicamente a la dirección política, van a estar encaminados a dos aspectos: a ordenar la vida del grupo, ¿sí? En este caso, obviamente, lo que a mí me interesa es la convivencia y cooperación armónica entre los miembros de una sociedad. Y también en lo que se refiere a la cuestión de las instituciones, la coordinación y participación de las diferentes esferas del grupo en cuanto a las instituciones principales: familia, religión, educación, ¿sí? Derecho. Aquí no me entendía, perdón. Los fines funcionales que deben de cumplirse, dijo que eran dos, de actividad y de Y autoridad. de autoridad. Estas son las de actividad. Nada más. Y estas son las de
autoridad. ¿Sí? Básicamente se van a dividir en tres tipos de funciones: jurídicas, administrativas, extranacionales o interestaduales. Las jurídicas, obviamente, es la realización del derecho. Desde esta perspectiva es la fundamentación de la división de poderes. Las administrativas son las propiedades del Estado para realizar las actividades encomendadas. Y las extranacionales es la relación con otros estados. ¿Sí? Esas serían básicamente las funciones que nosotros rescataríamos en relación al Estado. Sí, hay autores que sostienen que hay más funciones que debe desempeñar. ¿Sí? Las referidas básicamente a la legitimación, restricción del poder político. ¿Sí? Sin embargo, desde esta visión vamos a rescatar estas. Hasta aquí, dudas, preguntas. ¿Eso dijo que eran elementos del Estado? Funciones. A mí no me quedó claro lo que el elemento atributivo. ¿Estas? Cuando nos referimos a atributivos, obviamente van a ser atribuciones del Estado. ¿Sí? Esas atribuciones, ¿por qué elementos o por qué factores van a estar dados? Básicamente por el derecho y el poder. Cuando hablamos del poder político, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al poder que tiene la autoridad, pero va a ser uno, entendemos, solo uno. ¿Sí? Por eso es el poder político. Y ese poder, ¿quién lo va a ostentar? La autoridad. Esa autoridad que es representación del Estado. ¿Sí? Pero obviamente cuando ese poder va a ser ejercido, no lo puede ejercer arbitrariamente, en principio, pensemos, sino que debe estar condicionado. ¿Y quién le va a dar esa condicionante? Derecho. El derecho. ¿Por qué? Porque el derecho va a establecer precisamente esas pautas a través de las cuales, ¿sí?, voy a ejercer ese poder. ¿Sí? Y entonces por eso nos dice que hay dos enfoques. Hay unos que identifican totalmente derecho y poder, hay otros que dicen que no, y otros dicen que en realidad son dos facetas distintas. Pero sin embargo reconocen estos dos elementos. ¿Sí? Necesariamente desde esta visión debe ir ese binomio poder-derecho, ¿sí? Porque si no ya se desencadena en otro tipo de fenómenos que como facetas tienen esto. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Mañana subo las diapositivas, en realidad ya serían 5, con eso estaríamos cumpliendo la primera mitad o la mitad ya del diplomado. Nos faltaría solo para anotar un tema, en realidad ya estaríamos en el último, pero con esta rescatamos la cuestión del Estado. Chequen en la material, igual si surgen dudas, comentarios. Me falta por subir una lectura que le prometí a Eduardo. ¿Sí? Entonces no se me ha olvidado. Y te la voy a subir. Pero los demás chequen igual el material, va a ir en el correo. Y con eso terminamos la sesión.